quería preguntarle, Lorena, ¿cómo ha sido el, el- el plantearse la posibilidad de conocer más fuertemente y de manera mucho más potente la historia mapuche, la cosmovisión mapuche y desde su perspectiva también? Nosotros lo hemos hablado mucho, lo hemos hablado obviamente con distintas personas, pero me parece sustancial observarlo hoy día también en este momento. Qué es lo que plantea ella? ¿Qué es lo que piensa ella al respecto? Em, bueno, en primer lugar, creo que aclarar que no soy historiadora propiamente dicha, sino que mi formación es como comunicadora, antropóloga, y sí trabajo desde hace mucho tiempo con un grupo interdisciplinario de antropólogos, historiadores, y desde ese lugar, desde la academia, en principio empezamos a pensar Ríos Mapuche, que ese era un lugar también de disputa de sentidos sobre la propia historia, también la forma de conocer y acercarnos a las propias historias, no solamente familiares, sino colectivas, en un país donde además siempre se pregonó que no había indios, no había negros, entonces las construcciones sobre indígenas siempre estuvieron invisibilizadas por un discurso fuertemente racista, como en casi toda América Latina, Ujú. pero que además en Argentina hay un prejuicio, una preconcepción social hasta el día de hoy de que los argentinos provienen de los barcos. Eso ha hecho que muchas de estas historias de los pueblos originarios de aquí de la Argentina quedaran opacadas, por un lado, que fuera parte de un proyecto político, también que quedaran invisibilizadas, pero además cuesta al día de hoy que se legitimen esas historias de perspectivas, esa forma de leer el pasado, porque se cuestiona, digamos, si nunca hubo indígenas acá, cómo es que ahora salen y además proponen o pugnan por otro tipo de memoria, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos también con un fuerte discurso dentro de la academia, fuera de la academia, que es sumamente deslegitimador de la experiencia social mapuche. Así que no es fácil, pero por suerte también puedo decir que dentro de la propia Academia Argentina también hay muchos lugares para repensar y refundar otros sentidos en torno a las historias sociales de los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche. Y usted también es como, yo creo que le debe pasar a muchos también que se abocan a estudiar la historia o el pasado nuestro, que tiene indudablemente también un lugar de activismo político en el sentido de querer revertir ciertas relaciones de poder a partir de indagar en la historia, ¿no? Lorena, fenomenológicamente pasa algo bien particular en el Cono Sur. Por lo que tú estás contando, parece ser que Argentina erradicó del discurso la inclusión del pueblo originario. En Chile pasa algo bien similar, a pesar de que el pueblo mapuche y otros pueblos originarios tienen presencia, pero de alguna manera se establece eh, eh, más, una mirada evidentemente segregadora y como que no fueran parte del Estado, y tampoco se piensa la posibilidad política de entender que dos estados puedan estar en una misma región, por así decirlo. ¿Cómo ha sido repensar y replantearse la historia hiper europeizada que tiene Argentina y que también de alguna manera quiere tener la Chile, con quizás una mayor conciencia del mestizaje, lo que uno podría observar
y lo digo con mucho cuidado también, porque obviamente yo no vivo en Argentina, entonces tú puedes quizás tener mucho más cercanía a eso, pero la sensación que uno tiene es como que lo europeo sería lo que realmente vale, y incluso el mestizaje, y para qué hablar del pueblo originario, es algo que es visto con franco rechazo y como un otro casi peligroso o denostado culturalmente. ¿Cómo se ha incorporado esta nueva visión que tú decías que incluso en el mundo académico está teniendo algún arraigo más fuerte? Bueno, va un poco en la línea de lo que venía diciendo, ¿no? Que yo creo que en cada estado latinoamericano tiene sus particularidades, digamos, porque tiene que ver con cómo sus élites y sus hegemonías nacionales fueron construyendo una entidad nacional particular. En el caso argentino, términos como lo mestizo, digamos, lo champurreado, no está tan inserto dentro de las categorías con las que se piensan a la sociedad. Por esto mismo, digamos, de querer blanquear una sociedad y pensar que la sociedad es homogéneamente blanca, digamos. Y quienes no somos parte de esa norma, nos vamos como alineando a ese blanqueamiento, ¿no? Porque vamos perdiendo, al parecer, por la situación social, sociohistórica, política y demás, vamos perdiendo, en el caso de los pueblos indígenas, nuestra lengua, nuestra cultura, y parece que eso hace que no contar con esos rasgos nos destinaran claramente hacia el blanqueamiento, como se dice, desde la antropología, es decir, hacia la pérdida de los propios rasgos de los pueblos indígenas, en este caso en particular. Es difícil porque tiene consecuencias políticas importantes, vamos a pelear contra ese discurso hegemónico. Uno es la efectividad que tiene ese discurso homogéneo o blanco, racista, porque claramente está destinado a que pierdan legitimidad las reivindicaciones de tierra, de territorio, los reconocimientos de derechos. Entonces, uno tiene que asimilarse a sí mismo, digamos, parecerse mucho al indígena que el Estado normativiza como legítimo para poder demandar derechos. O sea, creo que es parte de lo que está pasando en distintas partes del mundo, me atrevería a decir, con los pueblos indígenas, ¿no? Siempre tenemos que demostrar que existimos, y cuando existimos que tenemos, a veces tenemos que pelear mucho, además, para existir de la manera en que queremos y no de la manera en que nos imponen ser. Creo que Argentina, además, le cuesta pelearse contra su propio discurso racista, lo estoy diciendo no en las clases, no en las élites, los propietarios de grandes extensiones de tierra que se beneficiaron con la matanza, con el genocidio de los pueblos indígenas. Estoy hablando de las clases sociales más progresistas, tal vez, de la sociedad. Les cuesta pensar cuesta pensarse a sí mismos como una sociedad racista o excluyente. O sea, se piensa con una... Vos sabés que Argentina tiene como una larga tradición, por suerte, y que nosotros celebramos, de defensa de derechos humanos. Entonces, en esa lógica, es muy difícil a veces cuestionar que hay un profundo racismo que está incluso permeando las lógicas con las que se piensan los sectores más progresistas de esta sociedad, ¿no? Entonces sí cuesta bastante. La academia misma, yo te digo, tiene lugares donde se está pensando de otra manera, e incluso está pensando en las bases del Estado Nacional de otra forma, pero me atrevería a decir que todavía no somos mayoría. Somos incluso recibimos varios cuestionamientos todavía de parte de amigos, colegas dentro de la propia academia. Que no es fácil llevar adelante un trabajo que implica no solamente la visibilización de los pueblos indígenas, sino que además significa repensar toda la sociedad argentina. Yo quería mencionar una cosa respecto de lo que dice la Lamián y que tiene que ver con el antecedente inmediato a lo que le toca vivir hoy a la nación mapuche en Puelmapu, que es la ocupación militar del Estado argentino del país mapuche en el este, ya conocida en
en Argentina como la conquista del desierto, ¿cierto? Porque se supone que no habían personas ahí, por eso era un desierto, era una pampa eterna. Y hoy, bueno, ayer en realidad, 3 de junio, pero de 1873, fallecía en Salinas Grandes, Chiligüe también está cerca, pero fallecía Calfucura, Juan Calfucura, o Calfucurá, como le dicen allá en Puelmapu. En mi humilde opinión, el estadista mapuche más grande de la historia, en mi humilde opinión. Lamien, ¿cómo ves tú la... bueno, porque también otra cosa, ¿por qué menciono Calfucura? Porque Calfucura estuvo en el centro, en el epicentro del movimiento de ganado, del movimiento de poder, distribución de poder, pero había otro gran lonco, y que justamente era de tu zona de Bariloche, que es Valentín Sayhueque, y ahí con principalmente Foyel y Nacayal. Entonces, ¿cómo ves tú hoy, primero, tu percepción de los liderazgos mapuche de esa zona, en esa época, en Bariloche, en las redes que formaron con Calfucura y otros, y con Gulumapu, esto de mar a mar, ¿cierto? Que antes era así. Y también, ¿cómo ves tú la proyección de las relaciones mapuche de esa época y las dinámicas con el presente? Bueno, de aquella época, yo te digo, muchos empezamos a conocer hace muy poco tiempo acerca de eso, de la profundidad o en realidad de esto que decís, de las gran conexiones de redes territoriales que había, los Butal Mapu, los Ayarrehue, la diversidad la expansión territorial que tenían esas alianzas políticas. Sí conocimos, tal vez a través de las contadas de los abuelos, algunos, no todos, la mayoría no. Lo digo, sí que habíamos conocido acerca de relatos de Laucán, como se le conoce al genocidio, la campaña del desierto, que al Fucurá, Chaihueque, muchos referentes que en ese momento pasaban como con la figura del psique, pero digo, conocer la dimensión, el alcance político que tenían, la incidencia política que tuvieron también dentro de la definición de este Estado concretamente, fue una tarea que se empezó a hacer como de manera sistemática en la Mutiriyach. Y de hecho, ahora mucha gente mapuche joven, podemos decir, o no tan jóvenes en mi caso, pero muchos podemos decir, hace poco se celebraron, el 25 de mayo pasado, ya más de los 200 y algo de la conformación del Estado argentino. Y acá en Puelmapu, lo cierto es que hace un poquito más de 130 años que está recién constituido el Estado Nacional. O sea que Argentina, cuando celebra su bicentenario, nosotros todavía éramos territorio autónomo, con libre determinación, gracias al trabajo que también han referentes políticos conocidos. Hay problemas con el internet. Está muy vivo eso también, y gracias a organizar, hacer este trabajo de decir, sí, en realidad está muy cercano, y en realidad nos impregna mucho saber de esas historias, porque en el presente esas alianzas todavía subsisten, en términos, en principio, de familiares, ¿no? Los parentescos, pero también qué es lo que sucede cuando hay un conflicto territorial en alguna comunidad, porque ciertas comunidades se ven no solamente digamos, con el término de la solidaridad, compelidas a ayudar o a estar asistiendo a otros lamien que están en riesgo, sino que además tienen que ver con alianzas mucho más profundas, en términos de alianzas políticas, en términos de alianzas territoriales, incluso también teniendo en cuenta que acá en Puelmapu hubo una gran digresión de los núcleos comunitarios. Yo creo que esa es como la gran particularidad que tuvo
la campaña del desierto y todas las campañas militares que les sucedieron, que obligó a que nadie quedara en el lugar donde originalmente tenía su territorio. Yo creo que eso se podría imaginar una respuesta para su pregunta, sería que hasta el día de hoy muchos nosotros sabemos que tenemos alianzas que son vienen de la historia y vienen de la relación que han generado estos grandes referentes, pero también algunos, insisto, otros que todavía no hemos conocido. También, bueno, considerando el contexto de la conquista del desierto por parte del Estado argentino, a semejanza de acá de este proceso que se llamaba acá en Chile eufemísticamente la pacificación de la Araucanía, allá, bueno, hay algunos elementos bastante brutales con respecto a la actuación del ejército en cuanto a con la población mapuche, sobre todo ciertos campos de concentración que se fueron dando cerca de esta área de Buenos Aires, la separación de familias, que se da mucho que a los hombres los llevaban a trabajar a otros territorios, a las mujeres las separaban de su familia, de sus hijos, esta digregación de la familia que usted menciona. Sin embargo, bueno, hay un texto suyo que se llama, bueno, está en el texto de El País de No Me Acuerdo, me parece que se llama, donde usted trabaja el tema de esta argentinización forzada un poco de la población mapuche que quedó. Acá en Chile la chilenización forzada se dio principalmente por la escuela, la iglesia y el Estado principalmente. Nos insertó de manera, nos insertó ideológicamente su forma de vida y nos chilenizó en cierto sentido, de tal manera que hasta el día de hoy a nosotros se nos enseña la historia de Chile, no se nos enseña la historia mapuche, por ejemplo. No se nos enseña nuestra lengua, se enseña la lengua del que nos venció en la guerra. Entonces, pero tomando su trabajo, habla usted del contexto de 1930, ¿cómo se vivió en Argentina, en Puelmapu, esta argentinización? Podría decir que, tomando un poco lo que venías diciendo, la gran diferencia tal vez es esta política previa o planificada o pensada desde los estamentos del poder en ese momento, estamos hablando de fines del siglo XIX, de disgregar la disgregación, la fragmentación social del núcleo más básico que eran las familias mapuches. Cómo se vivió durante la década del 30, y por eso nosotros sostenemos con el equipo con el que trabajo, que es la Red de Investigadores en Política de Genocidio sobre Pueblos Indígenas en Argentina, es que esas campañas militares que se dieron a fines del siglo continuaron mucho después, y eso es que en 1930 tenemos racias policiales, son la continuidad que se inauguraron con esa también. Entonces hay muchos lugares en Argentina indígenas, los territorios del Lotó, nuestro Escom, del territorio Huichipi, Lagá, es donde se continuaron adelante campañas, tal vez no con la misma impronta, que tenía que ver con desplazar a las poblaciones, fragmentar a los lazos sociales, el terror, el miedo, y finalmente lograr que las personas que quedaban viviendo en el territorio no tuvieran ya ninguna posibilidad de seguir viviendo la lógica con la que se habían criado. Estoy hablando de muchos de nuestros abuelos que no fueron decisiones autónomas o libres de dejar de hablar el idioma o dejar de hacer Gilnatu, Gilipun, Camaripun, o dejar de mantener inclusive prácticas productivas en relación a lógicas económicas de la sociedad mapuche.
Entonces, la campaña del desierto no termina en 1885, sino que en 1885, que es donde supuestamente se rinde Sayhueque y queda por finalizada la campaña, sino que los traslados masivos a pie, las detenciones forzadas, los campos de concentración de población indígena a la orilla del Río Negro, y las sucesivas racias militares y policiales que vinieron durante las primeras décadas del siglo XX, tienen que ver con una lógica de cómo el Estado operó. Por eso se habla de una política genocida. Digamos. No estamos hablando solamente de violencia estatal, ni tampoco estamos hablando de una guerra, que tal vez es el cuestionamiento más grande que hemos recibido, digamos, porque no estamos hablando de dos contrincantes que pueden oponerse en iguales condiciones, sino que la relación es sumamente simétrica y se utilizó violencia institucional sobre población civil desarmada. Así que nosotros particularmente con mi amiga y compañera, que es historiadora, con Pilar Pérez, seguimos indagando en esas racias policiales, porque muchas de mis familias vecinas en el campo donde mi mamá se crió hablaban de esas racias, incluso hasta con temor, habiendo pasado ya 3-4 décadas de que eso hubiera sucedido. Todavía no se pueden nombrar o articular de todos los discursos, hay muchos silencios, hay muchos secretos que todavía se mantienen por el nivel de violencia que se aplicó sobre la sociedad mapuche. Así que no estamos hablando solamente de la denuncia de violencia institucional, insisto, sino que además de una práctica genocida que necesita necesariamente la reparación por parte del Estado argentino, la reparación histórica que se le debe al pueblo mapuche por haber aplicado ese nivel de violencia sobre nuestra gente, con los efectos que tiene hasta el presente, ¿no? Bueno, estamos entrevistando a la Lamien Lorena Cañuqueo de Puelmapu, de Furiloche, de Bariloche. Quería leer algunos comentarios acá en YouTube. Acá, por ejemplo, dice el Peñi Juan Enrique Blumen, Mari Pupeñi, Lamien, Cahuenui, dice, saludos desde Santiago, envía el Peñi. Aliro Guentemil nos dice, buenas tardes mi gente, durante la historia del Chile occidentalizado nos integraron desplazando a nuestros ancestros, pero hemos mantenido la unidad familiar gracias a nuestras madres, dice. Feliz Peñi. Acá en Facebook nos escriben también y nos dice Bachi Wox, permiso para aportar, en el actual territorio argentino se escuchó durante muchísimo tiempo, entre paréntesis siglos, la voz española primero y argentina luego. No se escuchaba la voz de los pueblos indígenas. Solo muy pocos investigadores, muchas veces no académicos, fueron descubriendo el velo de la verdad oculta. Nos envían fuerza desde Australia. Grande el Malón Jaoniken, dice Héctor Ramos. Y después dice Héctor Ramos también, reconozcamos al mapuche los argentinos de Buenos Aires, que los vemos como chilenos. Así es simple. Acá Chindirela, Brandon, Yared, hola, saludos de La Serena, una consulta. ¿Quiénes son las personas que se nombran en las canciones de Violeta Parra en Arauco tiene una pena? Ahí está Caupolicán, Lautaro, pero también hay otros, hay unos peñis ahí. Sí, gente de acá de Tirúa. ¿De Tirúa? Sí. Ya conoció. Angelita Buenhumán es de estos territorios. Angelita, claro. Aquí el Peñi Enrique Antileo Baeza dice Kumekudau Puché, o sea, muy buen trabajo, gente. Chaltu Peñi. Y más abajo también Hugo Namuncura nos saluda a Marimari Pupeñi Calamien. Nos está saludando allá. Bueno, decir que Jaime tuvo algunos problemas con el internet porque de repente, ¡pum!, desapareció. Se nos cayó. Desde antes estaba advirtiendo que la señal en Santiago estaba media maluenta, así que no sabría decir. Pero continuemos, ya se nos va a reintegrar. Pero también, antes de eso, un aviso también, que bueno, por Instagram lamentablemente no estamos transmitiendo por problemas técnicos también, así que la grabación, todo esto, lo que estamos conversando, va a estar por la plataforma de Facebook y probablemente la siguiente semana ya no tengamos problemas para la transmisión de Instagram.
Bueno, la Lamien Lorena participó en un libro muy bueno que se llama En el país de no me acuerdo, mírenlo bien, memorícense la portada, y se llama En el país de no me acuerdo, Archivos y Memorias del Genocidio del Estado Argentino sobre los Pueblos Originarios, 1870-1950, que es lo que estamos hablando acá. Y ella participó en uno de los capítulos, el quinto en particular, y que Lamien recién lo estaba empezando a abordar, y me gustaría continuar con eso, y que ya post ocupación militar del país mapuche por el Estado argentino, vienen en los años 30, dice, el título es El secreto del Estado, el Estado de los secretos, la policía, entre comillas, fronteriza, del 30 en el territorio nacional de Río Negro. Río Negro, la zona de Bariloche, de Villa Angostura, San Martín de los Andes también, ¿cierto? Toda esa zona para que se ubiquen en sus casas los guluches, los de acá. No sé si nos puedes contar un poco, Lamien, de este capítulo y el tema que ustedes abordan. Sí, claro. El Río Negro sería uno de los estados provinciales que forman parte de la Patagonia. Junín, Villa Langostura, serían parte del estado provincial de Neuquén. Son las distintas estados que están, digamos, constituidos, provinciales que están constituidos sobre el territorio mapuche. Y nosotros específicamente trabajamos en Río Negro y en el área donde mi familia materna vivió y vive hasta el día de hoy, donde está mi comunidad también. Así que lo que trabajamos ahí con Pilar Pérez fue justamente esta policía de frontera que es conocida como, o mejor dicho, esto que es denominado como la fronteriza. En realidad también tiene que ver con una concepción acerca de las policías que operaron con posterioridad a la campaña del desierto en zonas de frontera, en la zona de frontera con Chile, claramente, digamos. Acá lo que se estaba disputando era quién iba a avanzar sobre los territorios patagónicos, o que actualmente llamamos Patagonia. Entonces, Nencue, que es la zona donde nosotros estamos trabajando en ese capítulo, queda no muy cerca, cordillera, pero era uno de los lugares, digamos, de las rastrilladas antiguas de los mapuches. Por eso estoy hablando de una zona ubicada al sur de donde está Caleucu, en la zona donde tenía Chaihueque una de sus principales zonas de detención, digamos, donde estuvo además metido Chaihueque cuando fue pautada su rendición ante el ejército argentino. Bueno, en esta zona nosotros lo que hicimos fue trabajar a partir primero de las memorias sociales, que les estaba también contando ya a Juan Carlos, que era que mucha de la gente, incluso hasta el día de hoy, ya habiendo pasado varias décadas desde ese momento, sigue sin poder articular un discurso o nombrar específicamente quiénes fueron los agentes del Estado o enviados por el Estado, que en este caso además hubo participación de inversores privados, que avanzaron sobre sus territorios y que violentaron a sus familias. Ese es el nivel de violencia que se ejerció, que hace que hoy tenga como efecto eso que nosotros tratamos de dar cuenta en el título, que es el secreto, ¿no? Está tan avergonzado y ha sido tan humillado por la violencia de estas policías de frontera, que no eran policías, en realidad la mayoría de ellos eran reclutados a la fuerza, venían de otros territorios, estaban al mando, sí, de un capitán, estaban al mando de un miembro de las fuerzas militares designadas por el Estado argentino, pero que tenían esta característica de armar como, digamos, cuerpos parapoliciales para que luego el mismo Estado se desentendiera de esos cuerpos, digamos, de esos cuerpos parapoliciales que actuaban sobre territorio mapuche, en un momento donde ya la población mapuche había sido fragmentada, había sido despojada de sus territorios y había vuelto a estos lugares en un ánimo, digamos, de poder volver a rearticular su vida social. Había muchas familias que venían de diferentes territorios en ese lugar, todas hay gente que viene del Puel Mapu, más
de la zona de Salinas Grandes, Azul, desde Lasken Mapu en el lado del Atlántico, y gente que venía del otro lado también, del Gulumapu. O sea, hay una fragmentación tan grande que se evidencia en la cantidad de familias que vienen disparando, como le decimos, de distintos lugares que se habían recluido ahí y luego vuelven a ser violentados por estos cuerpos parapoliciales. La consecuencia fue básicamente que esas familias, los hombres, también en muchos lugares de lo que por lo menos yo he escuchado hablar aquí en el William Mapu, en el lado de la gente, en la zona de Chaguracahuín, Osorno, San Juan de la Costa, que la gente también sufrió acá en la zona de Mencue, era los hombres detenidos, calabados, como se le llama, las mujeres solas con los niños en el campo, huyendo de estas violaciones de todo tipo. Sufrieron, además del robo de sus ganados y sus pertenencias, el robo de las familias cuando querían volver al lugar han sido despojados, ya no estaban ni sus casas, ni sus corrales, ni sus animales, ni nada. Entonces fue el segundo despojo más grande que sufrieron. Entonces mucha gente mayor, algunos de ellos en Mapudungún, relataban acerca de Aucán, lo homologaban a lo que había pasado en la campaña del desierto. Entonces le llamaban nuevamente Aucán a este suceso que ya era posterior. Por eso insistimos que hay como porque está dentro de la misma memoria social mapuche, una continuidad de las prácticas de violencia sobre la población mapuche. Eso es lo que tratamos de relatar y bien, por otro lado, es como saldar herida muy grande en la zona. Todos nuestros abuelos sufrieron esa violencia, no hay familia que no haya sufrido como mínimo el robo de su ganado o la detención de algunos de sus familiares de forma arbitraria. Y la mayoría de los hombres que después de esa racia sobrevivieron, fueron dados de forma abusiva por las fuerzas del Estado, como parte del ejército. Bueno, eso deriva en un montón de secuelas, un montón de efectos que hasta el día de hoy recién estamos empezando a vislumbrarla. Acá quería agregar, comentar algunos mensajitos más que nos dicen, contribuyendo a lo que dice la Lamien acá. Matías Valenzuela, Mari Lamien, está saludando ahí, Comedia de Dubú. Resaltar que en Puelmapu se ha utilizado la extranjerización del mapuche, buen tema, como indígena y chileno, que no merece derecho territorial, además como el enemigo interno. Recordemos lo que pasó con el asesinato de Santiago Maldonado, cuando se empezaron una serie de teorías a la risa de que estaban metidos la reina Isabel y los británicos que querían aliados con los mapuches y que los mapuches eran chilenos y que se iba a repetir lo de Malvinas, y había una cosa bien rara ahí. Acá nos manda saludos desde Curicó, Wilson Saavedra, dice: saludos desde Curicó, Chile. Amigos, disculpa la pregunta, ¿cómo los están cuidando a los indígenas, tanto chilenos y argentinos? Un abrazo a la distancia y a todos. Y a Nelson, dice. Gracias, Willy. Mari Lamien Lorena, Tacu y Fi, le dice Jorge Gallupil. Y en YouTube tienen otra pregunta interesante, además de lo mencionado ya sobre la extranjerización. Es Jorge Sarranz, dice: es súper interesante esto. Teniendo claridad del atropello hacia el pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera, ¿cuál es la mirada hacia el futuro? ¿Cómo debiera ser la estructura política de Gualmapu en 100 años más? Saludos desde Providencia, dice Santiago. Hay dos preguntas buenas ahí también, pues. Partamos por la primera. ¿Cómo se vive la extranjerización del pueblo mapuche allá? Considerando, muy vinculado, por supuesto, a este tema de estas guardias, ¿cierto? De estos policías de ambulantes, y que la gente que venía de todos lados y el discurso político de la extranjerización mapuche. ¿Cómo lo viven allá las comunidades? Bueno, en primer lugar, Chalintani, Pulamuen, Puelqueché, a los puelches que están ahí, también es bueno el aporte que hace el Lamien Matías, porque con lo que me estás preguntando, Nelson, cómo lo vivimos, primero que hay un gran discurso que
atraviesa, creo que no hay ningún momento en la historia donde no haya emergido, que es la construcción que se hizo aquí a partir de Estanislao Ceballos en adelante, de este supuesto de la araucanización de las pampas, ¿no? De que supuestamente el pueblo mapuche tiene ius sanguinis, cae en su sangre una nacionalidad, que vendría a ser chileno, entonces cuando atraviesan la cordillera se pampa. O sea, algo que está en términos históricos no tiene ningún tipo de argumento, en términos, digamos, geopolíticos, todavía estamos hablando de que ni siquiera existían, ni se nombraban a sí mismos como tales. Entonces, más berreta que resulten, por más charcha que sean, autorizar las demandas de las comunidades. Acá se supone, digo, de Estanislao Ceballos lo que construyó es que la idea de que nosotros, los mapuches, somos chilenos, por lo tanto somos extranjeros, por lo tanto no debemos reclamar derechos, y siempre nos manda a otro lado de la cordillera, desconociendo en absoluto toda esta situación acerca de los tratados, convenios, de los pactos que se hicieron en diferentes momentos, primero con el Río de la Plata y en segundo lugar con el Instituto argentino, con Lonco, con autoridades políticas mapuches. ¿Cómo se vive en la actualidad? Bueno, uno de los efectos más grandes que tiene ese discurso y también el efecto que tuvo la violencia estatal sobre las poblaciones indígenas es que muchas de las demandas hoy están desautorizadas, obviamente, deslegitimadas por el Estado argentino, porque por este sentido común que se instauró y que fue muy exitoso, lo ve, porque también los invito a los lamienos, la gente, los buenos que están escuchando esta conversación, que vean los diarios argentinos, los periódicos argentinos, y que busquen entre los comentarios de lectores. Siempre alguien va a saltar el carácter, el origen chileno del pueblo mapuche. Siempre. Y aunque le refuten la necesidad histórica, lo que se les refute desde otros sentidos comunes también, siempre va a haber alguien que va a desautorizar las demandas de las comunidades por esa supuesta extranjerización que hay. Eso como efecto, como resultado de una gestión exitosa del Estado para deslegitimar las demandas mapuche en concreto, también tiene otro correlato, que es que tras se desautorizan las comunidades mapuches que exigen el reconocimiento de sus territorios por esta aparente extranjerización y deslegitimidad que tienen, porque además como nunca hubo indios y de repente ahora aparecemos, que ese es el discurso que también tiene el buen argentino de derecha, que es como si hasta ayer no habían indios y ahora están pidiendo tierras por todos lados, ¿no? Por esto que hablábamos al principio sobre el blanqueamiento de la sociedad argentina. Entonces hay dos desautorizaciones fuertes en los reclamos, y estoy hablando del sentido común, no estoy hablando de lo que dice el vecino del barrio. Eso además tiene su contracara, su correlato o la paradoja de que no se cuestionan las grandes extensiones de tierra que tiene Joe Louis, por ejemplo, aquí muy cerquita de Bariloche. Estamos hablando del propietario de CNN, el canal de televisión, la propiedad de tierra que tiene Ted Turner, Luciano Benetton, donde desapareció y fue asesinado Santiago Maldonado, de las grandes extensiones de tierras que hay en áreas que supuestamente están siendo protegidas por el Estado, por la Administración de Parques Nacionales. Eso no se cuestiona, y sí se cuestiona la comunidad de la Fimuilculmapu, donde fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel en el 2017 en un proceso de reclamo territorial. Entonces tiene esta gran paradoja como doble vara con la que el Estado argentino está midiendo los reclamos indígenas, ¿no? Por un lado, esto, digo, de que hay un sentido común que se instauró, que no tiene asidero histórico, pero sin embargo tiene un gran efecto político, autorizar las demandas mapuches. Incluso mucha gente, y te lo estoy diciendo ahora en el 2020, cuando narran sus propias historias, a veces cuando se lo narran al Estado, sea para obtener una personería jurídica,
política para sus comunidades, borran la procedencia territorial de sus abuelos gulutes ante el temor de que fueran deslegitimados frente al Estado por carácter chileno, digamos. Entonces, digo, tiene efecto hacia la sociedad no indígena, pero también hacia adentro del pueblo mapuche. Y en la línea del que venía preguntando, creo que era la última comentario, cómo se hace para reconstruir Mapu de aquí en adelante. Creo que no hay forma de reconstrucción si no hay reconocimiento de genocidio que realizó el Estado argentino al principio, y también habría que ver el Estado chileno para resarcir y reparar históricamente todo lo que nos ha dañado en todos los niveles. Estoy hablando desde la imposibilidad de que muchos de los mapuches en el presente no podamos reconstruir nuestra genealogía familiar. Por decir, por caso, yo tengo hasta mi madre y mi padre, conozco quiénes son mis abuelos, pero ya no sé quiénes son mis bisabuelos, porque fueron trasladados de manera forzosa. Entonces yo no sé si murieron en el camino, no sé si fueron prisioneros políticos en Buenos Aires, no sé si están en Tucumán, no sé dónde están. Eso es terrible también, si uno se pone a fijar. Entonces creo que una de las cosas más significativas que yo podría aportar desde esta lectura histórica es que el Estado debe resarcir al pueblo mapuche. No es voluntad política, es deber, digamos, como sociedad humana, revertir esas situaciones. Sí, eso es curioso, y lo que menciona al final y lo terrible, Lamien, y ocurrió mucho más en Puelmapu que en Gulumapu. En Gulumapu la gente se crearon las reducciones, se envió ahí, se mezclaron personas de distintos lados, pero en Puelmapu lo que cuenta de sus bisabuelos, lo que le pasó a toda la gente de Saigüeque, que lo hicieron ir a pie hasta Bahía Blanca prácticamente, y ahí transportarse en buque a Buenos Aires. Entonces son cosas y es bueno que las personas que son de aquí de Gulumapu y de Chile conozcan de que la realidad del pueblo mapuche en ambos lados, frente al Estado argentino y el Estado chileno, fue diferente. El efecto final fue el mismo, de que se perdió la independencia, todo, pero las cosas, el sufrimiento que dejó ese proceso está muy vivo, o sea, y reitero, como dice la Lamien, o sea, a ella le toca hoy en el siglo XXI estar experimentando las cosas de un pasado para nada remoto. Entonces cuando las personas se preguntan y dicen, oye, pero esto pasó hace como 150 años atrás y sigamos adelante, no es tan fácil seguir adelante si no se reconocen ciertas cosas y se construye a partir de ese pasado ese futuro, en relación también a lo que decía en la pregunta John Sarrans, construir justamente la mirada hacia el futuro, y como bien dice Ramén, yo lo comparto, implica reconocer primero lo que ocurrió en el pasado y ver cómo resarcir eso, y cómo construir Argentina, Chile, y cómo ambos estados se ponen de acuerdo para entenderse como una nación que está a ambos lados de la cordillera y que no puede verse limitada, perjudicada por el medio. Cómo resarcir lo que afecta al presente. No sé, Peñi, Juan Carlos, si quieres preguntarle algo a la mía, agregar alguna cosa. Sí, bueno, estaba revisando las redes sociales por Instagram y todo el tema que pasó, y esperando también que se conectara Jaime, pero parece que no ha podido conectarse, tenía un problema ahí. Acaba de poner que no se puede conectar con un monito llorando. Está con problemas de señal. El otro día también tenía problemas de señal. Sí, esta semana ha sido complicada las redes sociales hoy día acá en Chile. Está como que todo el mundo ha tenido problemas. Pero bueno, hay que seguir nomás. Nada que hacer, como dicen por ahí. Sí, yo estaba pensando en lo que hablaba Alan también sobre el impacto, bueno, y todo lo que sucedió en Puelmapu, que a veces no se compara un poco con lo que sucedió en Chile, en Gulumapu. Sin embargo, igual acá hay un tema que, bueno, dentro de la historia mapuche, o todo los que están trabajando el tema de reconstruir este pasado, hay unas cosas que son temas tabú también, que afectan principalmente a las mujeres en este caso. ¿Por qué? Porque hay harto relato y también hartas cartas de loncos de la época de 1860, 1870, 1880, que con la invasión militar no fue solamente algo militar, onda que llegaran soldados y mataran gente, eh, soldados mapuches, podríamos llamarlo así, ¿verdad? Sino que fue una sociedad militar, fueron militares contra población civil.
pero también están todos los excesos que sucedieron en el proceso, ¿verdad? No fue solamente una guerra normal, sino que fueron excesos que fueron avalados por el Estado. Y junto con los militares también vienen los civiles que trabajan con los militares o que van como acompañando al ejército, que se produjo una lógica de violación, por ejemplo, sistemática a mujeres mapuches de todo el territorio. Entonces, estamos hablando de 1900, 1880, 1890, donde ahí hay una historia que no es contada y son temas como medios complejos de trabajar porque o de presentar hoy día para cerrar esta herida, como bien dice usted, porque son cosas que suceden pero que nadie menciona porque igual afectan también la composición familiar también, pues ahí hay un tema que pasó con los que nacieron de esas violaciones o qué pasó también con los niños que fueron muertos en el proceso. Entonces a veces nos enfocamos mucho en la cifra, yo me he dado cuenta de eso, la cifra, la cantidad de muertos, la cantidad de batallas, la cantidad de personas que participaron en algunos enfrentamientos, pero a veces no nos fijamos también en la parte humana del proceso, la parte violenta que caracterizó el lado argentino y el lado chileno. Entonces, hasta hace poco Nelson en Historia Mapuche, el Instagram, bueno, igual hace un tiempo, yo creo que hace un año aproximadamente, o más, subió una fotografía del Museo de Buenos Aires, el Museo de la Plata, donde está estas imágenes que eran sacadas de la época, donde a los mapuches se los ponía a la par de, por ejemplo, los gorilas, los chimpancés. Entonces, ¿cómo entender la capacidad de la época de comparar a la gente como animales precisamente y como tal, como animales, tratarlos como animales, no tratarlos como seres humanos? Entonces, acá no se ha dado esa discusión, o se ha dado poco, porque yo no he visto mucho sobre eso, pero no sé cómo sucede en Argentina también, en Puelmapo. Bueno, sí, de esa manera como la describías. Yo creo que particularmente sobre la, la situación, digamos, en general de cómo el discurso civilizatorio construyó necesariamente a sus otros, sus altos, y en este caso sus otros internos a la nación, como los describen muchos historiadores como, y también antropólogos, digamos, decir que dentro de la misma geografía nacional, dentro de los mismos límites del Estado Nacional, hay otros radicalmente diferentes de nosotros que se constituyen como identidad nacional. En ese sentido, caracterizar, o sea, un recurso muy efectivo dentro del positivismo, ¿no? El racionalismo, de construir, animalizar a la humanidad para distanciarse, para decir esto es ajeno a mí, esto es completamente otra cosa, es distinto. Por lo tanto, con eso que es distinto yo no tengo comunión, no tengo humanidad posible de acercamiento. Entonces, ese discurso del salvajismo, de la barbarie, como más Sarmiento, en Argentina, tuvo esa necesidad, digamos. Para mí sí estuvo pensado, para mí sí hubo cabezas que pensaron en eso acá, y hubo toda una generación política que se llama la generación del 37 y después la generación del 80, que fueron los ideólogos de las campañas militares que hubieron sobre territorio indígena, y que una de esas fundamentaciones, digamos, de por qué avanzar sobre territorio que hasta no hace mucho tiempo atrás se reconocía como autónomo, tenía que ver con eso, exteriorizar, salvajizar, hacer de aquello que era indígena y que hasta hace no mucho tiempo atrás era nuestro aliado político, incluso frente a otras situaciones, convertirlo en radicalmente otra cosa. Así que eso creo que por un lado, digamos, no tiene como mucha diferencia con respecto a cómo también se ha construido la autoridad en África, en Asia, en otros países de la Vía Yala. Y por otro lado, esto que decía Juan Carlos con respecto a la historia de las violaciones o el sometimiento a la violencia, la doble violencia tal vez que muchas veces
sufrieron las mujeres, sufrimos las mujeres por el hecho de ser mapuche y además ser mujer, y además ser pobre, y además ser campesina, y además, ya digamos, un montón de más es más. Recién creo que es un logro no de la academia, sino del movimiento político, del activismo, del feminismo, de las otras identidades, en términos de género, estoy hablando, que han posibilitado que esas otras violencias pongan a ser expuestas, no excesos o no o una política planificada, habilitada por el Estado. Yo creo que hay que pensarlo de esa manera, digamos, las violaciones, las recurrentes violencias ejercidas sobre los cuerpos femeninos, sobre los niños, que hasta el día de hoy, entran a reprimir a las comunidades, y esto pasó hace 10 días atrás aquí, nuevamente entraron en la comunidad Huincul, y el terror era sobre los niños, ¿qué iba a pasar nuevamente con los niños? ¿Por qué nadie dice nada en la sociedad argentina o chilena cuando detienen y encarcelan a nuestros niños? Digamos, ¿qué es lo que está operando? ¿Qué matriz hay fundacional ahí que hace que no nos aterremos cuando las violentadas son mujeres indígenas o cuando los violentados son los niños indígenas? ¿Qué matriz más profunda hay ahí? Yo creo que no es la lógica del exceso, para mí es la lógica de la violencia instaurada a partir de una política de genocidio, y que no lo quiero repetir como un cliché o como algo que suene, digamos, políticamente correcto, ni nada de esas cuestiones. El término de genocidio lo estoy hablando con todas sus dimensiones. Es un grupo que piensa, que lo planifica, que lo ejecuta y que además tiene por realidad obtener un recurso a partir de eso. Y que además esa política de genocidio tiene por efecto desvincular, desfragmentar a un núcleo como colectivo, y que ese colectivo no se piense nunca más como un colectivo justamente. Entonces, ¿por qué hay tanta desconocimiento tal vez de nuestra propia historia? ¿Por qué hay tanta habilitación, incluso al día de hoy, a que las fuerzas policiales entren a nuestras comunidades y no importa lo que hagan con nuestros cuerpos? Esto me parece que hay mucho para pensar y hacer ahí desde estas propuestas que incluso están haciendo ustedes, Lamien, y tal vez otros cruces que estén haciendo otros Lamien en diferentes partes del territorio. Por eso del rescate, el trabajo de muchas ñañas, muchos Lamien, que están en diferentes partes del territorio pensando desde una perspectiva de género tal vez, cómo hay violencias que están instauradas, que son parte también del proceso colonial y instauración capitalista. Creo que hay mucho para hacer ahí, mucho trabajo. Yo como mujer he conocido muchas historias de violencia en las mujeres de mi zona, de mi comunidad. Pero no hay habilitación social todavía desde esas propias mujeres para narrar esta historia. O sea, yo hay muchas cosas que todavía no puedo escribir ni contar porque sería traicionar el pedido que me han hecho muchas niñas para que no se contara esta historia. Es triste eso, digamos, si eso no es la continuidad de un efecto de la violencia sobre nuestros cuerpos, entonces ¿qué es? Digo, ¿no? Entonces, bueno, está bueno también ponerle como cuerpo y también otras sensaciones, otras percepciones, así como hacemos los mapuches, y cuando se involucra no se involucra el pensamiento nomás, sino todo. Así que eso, Lamuen, podría decir, me hace pensar mucho lo que usted dice, y en buena hora que también lo compartamos. Hay tantas cosas del Polmapu, de como decía el Peñi Juan Carlos, de la interna mapuche también, que no se saben, para que, bueno, a las personas que están recién integrándose, está terminando el programa, pero está con nosotros también Lorena Cañuqueo de Polmapu, de la zona de Bariloche, hablando sobre historia mapuche de la zona del Polmapu, hoy Argentina. Y eso de que efectivamente se discute harto de que no fue una guerra entre argentinos y mapuches, y que posteriormente a esto, las cosas que estos padecimientos de los que las personas no hablan están, y quiero enumerar algunos porque es bueno recordarlo, y no se trata de vivir y estar como poniendo el dedo en la llaga, sino que se trata de concientizar y decirle a las personas que no lo saben lo que pasó, para que entiendan por qué hoy
se demandan cosas que se demandan o se actúa de la forma que muchas personas actúan, que muchos no lo entienden. Entonces, resumamos, el ejército argentino invade todo el territorio mapuche del este de los Andes. Una vez que invade, mata a mucha gente, por supuesto. Los que no mueren escapan y pasan hacia lo que hoy es Chile, el Gulumapu, que la cordillera no era una frontera para los mapuches, la cordillera de los Andes. Capturan a muchas familias mapuche de distintas, con personas de la tercera edad, niños, bebés, mujeres, hombres, y se les transporta a pie normalmente a Bahía Blanca, y de ahí se les subía en barco hasta Buenos Aires. Muchos murieron en el camino, porque sus cuerpos no eran capaces de soportar ese viaje. Cuando llegaban a Buenos Aires, había algo, se convertían en prisioneros de guerra y además era una atracción turística, porque todos querían ver a estos gloriosos salvajes, se fijan, el discurso del salvaje, y algunos fueron tomados y llevados a una especie de circo, de exhibición de los zoológicos humanos a Europa, no solo mapuches, había otras naciones también. Otros mapuches, los hombres, fueron llevados a la isla Martín García, que queda en el río La Plata, a trabajar como esclavos en las canteras. Otros hombres fueron llevados a trabajar en la Armada Argentina, o como porteros o vía civil, trabajando en los campos también. Y las mujeres fueron llevadas como a trabajar como, en este caso, como no sé si llamarlo, esclavas, pero con asesoras de hogar, ¿se fijan? Obviamente eran violentadas, eran violadas, de eso nacieron muchos niños que nadie sabe qué pasó con ellos, y los niños fueron arrebatados del pecho de sus madres y de la falda de sus madres y de los brazos de sus padres y repartidos entre la sociedad argentina porteña. Hay unos textos terribles, créanme, de donde se describe cuando están todos agrupados y la sociedad argentina porteña se pregunta ¿qué hacemos con ellos? Y viene la sociedad de damas de beneficencia, algo así, de Buenos Aires, y con autorización del Estado vienen a ayudar, ya me voy a aburrir de hacer así todo el rato, a ayudar a estas personas, y hay unas descripciones brutales de eso. Y ahí también lo que comentaba la Miel, muchas familias desarticuladas, gente que la mandaron al norte de lo que hoy es Argentina, y así la gente empezó a diluirse, las familias a perderse. Los grandes loncos, imagínense, los grandes loncos, gente como Pincén, gente como Epuñol, ellos fueron humillados y puestos al servicio de algún comandante, particularmente en Epumer y Epuñol y Pincén, que se dice, imagínense, ellos eran grandes señores respetados y después los tenían sirviéndole mate al patrón del fondo en Puelmapu. Entonces, esa violencia también es simbólica. Los grandes señores mapuches, los grandes jefes, eran puestos al servicio de los grandes señores argentinos. Eso pasó en Chile también, en los dos lados. En Argentina fue mucho más brutal el proceso, sin duda. Se desenterraron los cementerios en forma masiva. De hecho, y postula, parece Estanislao Ceballos, postula que había que exterminar a los mapuches físicamente, pero también los cementerios para hacerlos desaparecer en todo sentido de la faz de Argentina, de lo que ellos decían que era Argentina. Ahí nace el Museo de la Plata, que está cerca de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, y se exhibían el cráneo de Calfucura, esqueletos humanos completos. Es una brutalidad. No sigo porque ya están contra el tiempo, pero pueden investigarlo, búsquenlo. Hay mucha información en Google. E insisto, de verdad, esto no es de odioso, esto no es de pesado, esto no es de decir, oye, los tipos que le dan vuelta con la cuestión y sacando a relucir el dolor, olvídense eso. Esto yo lo menciono para que tomemos conciencia de lo que ocurrió hace solo 130 años atrás, 140 años atrás, solo 130, 140 años atrás, y que explica muchas de las cosas que pasan hoy, para que tengamos un poco de empatía, y cuando nos toque opinar sobre estos temas, sepamos qué es lo que motiva a muchas personas a tener posturas de repente muy radicales frente a los estados chilenos y argentinos. ¿Leemos algunas cositas, JC? No, pero la Miel Lamien quiere decir algo. quiere decir algo. Sí, solo agregaría que analizar, digamos, no es para, como decís vos, darse vuelta sobre el propio dolor, sino todo lo contrario, es decir, el generar, analizar o ver cómo estas historias no fueron, algo muy sencillo,
que el hecho de que hayamos perdido nuestros territorios, que hayamos perdido la lengua, que hayamos extraviado a nuestras familias en todo este proceso, no fue el fracaso de una persona o de un grupo familiar en particular, sino que fue una operación sistemática de una institucionalidad y una oligarquía, que es la oligarquía argentina, que se benefició con nuestra tierra, sobre la población mapuche. Y eso, que parece que es verdad de perogrullo, en realidad lo que ha significado es que muchas de nuestras familias tuvieran un respiro tan grande, pues no es que yo soy un fracasado, no es que yo soy una persona que no se pudo acomodar a la civilización, no es que yo no puedo entender cómo funciona esta sociedad o este sistema de vida, sino que esto le ha pasado a la familia de al lado y a la siguiente y a la siguiente. Y eso, que parece una tontera, dignifica, fortalece y desde el dolor permite que las historias se reconstruyan, porque entonces ahora hay una posibilidad de entender qué es lo que pasó. Si ustedes se fijan, lo mismo le ha pasado al pueblo armenio, lo mismo le ha pasado a todos los pueblos que hemos sufrido procesos genocidas en todas partes del mundo. El nivel de conmoción que genera no poder entender qué es lo que pasó, y cuando uno puede empezar a articular su propia historia y una narrativa acerca de eso, ya comienza un proceso de reparación interno, se puede decir, o de reconstrucción interna. Ahora, el próximo objetivo es seguir haciendo ese trabajo, pero además exigir a quien ocupó nuestro territorio sin nuestro consentimiento, y además, diría Lamien Nelson, esa recapitulación que usted hizo, violando tratados y convenios previos, el Estado violó sus propios tratados, lo cual entraría dentro de un marco jurídico internacional otro, ¿no? La violación de tratados tiene otra penalidad, pero además de eso, violentando sobre sociedad civil desarmada, es lo que hace que nosotros exijamos hasta el día de hoy reparación histórica. Sí, bueno, sumándome un poco a las palabras, también acá en este lado de Gulumapu sucede harto que probablemente también en Pulmapu se dio una creación de ciertos conceptos que se traspasaron a la sociedad mapuche. La lógica del mapuche flojo, borracho, violento, medio salvaje. Todas estas lógicas y conceptos que se fueron transmitiendo constantemente y que nosotros lamentablemente lo podemos escuchar hasta el día de hoy. Y me hace bastante sentido lo que usted dice, esta lógica de mostrar también a la sociedad mapuche que no son flojos, que no son borrachos, que no son una serie de categorías que en este caso el Estado chileno o el Estado argentino le impusieron también con el tiempo, porque hay que considerar que los niños mapuches ingresaron a la escuela y la escuela les remitía estos conceptos constantemente por medio de los profesores, por medio de los apoderados que no eran mapuches, y también puede que perfectamente se hayan tomado esos conceptos y hacerlos propios, ¿verdad? Entonces, cuando tú uno presenta lo que sucedió realmente y mostrar que estos conceptos fueron creados e impuestos desde otras lógicas, desde otro, no sé, interlocutor, que en este caso sería el Estado chileno-argentino, también uno se cuestiona un poco qué tanto o qué tantas personas mapuches vivieron de una forma pensando que eran así porque les enseñaron que eran así, ¿verdad? Entonces me hace mucho sentido el enfoque que usted le da también a este proceso de no revictimización, sino que una búsqueda de la dignidad también, y también trabajarlo desde esa perspectiva, no solamente desde la perspectiva política, ya del tema de la recuperación territorial, del tema de la reunificación mapuche, si podemos llamarlo así, sino que también desde la dignidad. Desde la dignidad de que no soy flojo, no soy borracho, no soy violento per se. No soy porque me hizo así la naturaleza, porque me lo diga el occidental, ¿verdad? Sino que fue una construcción que se me impuso y que se me metió en la cabeza desde niño en la escuela. Entonces, también eso ayuda a cambiar un poco la mentalidad y también ayuda a cambiar también quizás el enfoque que le queremos dar a futuro a nuestra nación mapuche como dentro de un territorio, ¿verdad? De ley. Bueno, aquí, ya para ir cerrando, quiero leer algunos comentarios, ya los últimos. El Peñi Eddie Boichafe, Israel Farías, dice: Ventral Lemoria
Ñaña Lorena, Quiñe Poyen Chalín, Afpugulu Chimapu, dice. Le manda muchos saludos a la Lamien Lorena. El Peñi Jorge Cayupil, la generación del 80, Manahuezache, o sea, está diciendo que la generación de 1880, que eran gente muy mala. Cris Urtis Berea dice, qué bueno escuchar una Lamien, que además dice las cosas con tanta fuerza. Roberto Lemunao, saludo desde Fisque Menuco. Acá a esos personajes que tuvieron un pensamiento sistemático del genocidio de los mapuches. El Estado moderno los condecoró con sus nombres de ciudades, calles e instituciones. Acá en Gulumapu, en Chile, pasa exactamente lo mismo. Meli Pañi Moni, Lemoria Lamien, Lorena Skel Puel Huillimapu Mo, Mayun Kulenta mi Nutrancan Cañi Ka Ñidugun. Está diciendo saludos Lamien Lorena desde Esquel, desde el sur del este del país mapuche. Muchas gracias por su conversación. El Peñi Bachi Wox a la zafra tucumana, incorporados al ejército. Terrible, genocidio, desaparición de personas despojadas de su identidad. Pincén fue peón de Rudecindo Roca, el Toro Bayo, maldigo, dice. Más acá, Anají Meli, no se trata de revictimizarse, claro, sino que el genocidio funda una sociedad particular, profundamente racista, que es la sociedad actual. Y después ya, terminando los comentarios, Rumé Mañum Lamien Lore, dice la Lamien Emma Corihuala, Menacume Tamin Nuchancam, Tami Kimun, Lemore Bupeñi Lamien, es muy bueno el trabajo que hacen por una historia nacional mapuche. Es un Peñi, Y parece, es un Peñi por si acaso. dice Emma. Sí, pero es un Peñi Emma que es Corihuala. uno de los Peñi que vino a la jornada de historia mapuche. Ah, ya, entonces disculpe, Peñi. Lemoria Ñaña, dice Milla Carranza, Lemoria Ñaña Lore, muy clara su explicación. Mañumeyu Tami Nutram, abrazo desde Fisque Menuco, Puel Mapu. Hartos puelcha, y el último que no lo alcanzo a leer aquí porque acá está. Dice Joaquín Ormazábal Neira, otra vez, Mari Compuché, en estos momentos se está estrenando una película del Peñi Francisco Huichaqueo, se llama Mujeres Espíritu, en el Facebook de Arica Nativa. Dejo el dato para que pasen después por ahí. Sí, estamos terminando el programa, así que a todos los que están viendo el programa los invitamos a que se metan a la página del Peñi Francisco Huichaqueo, que académico Lude Conce, ha hecho tremendos trabajos audiovisuales, para que pasen a ver ahí en la página, ¿cómo era? Arica Nativa. Y por último, el Peñi David, Mapurbe, Willy Chanalwe, Nehuentuleimun Puché, salió excelente presentación, Lore, dice. Así que los saludamos también ahí. Y por ahora el último, que es de YouTube, que otra vez nos contribuye aquí John Sarrans, dice, pues el Mapu Gulumapu en Gualmapu, equivalente a Egoalde y Parralde en Euskal Herria. Interesante cómo se repite la historia en distintas latitudes. Así que bueno, Pupeñi Pulamien, Mañumaimun, Tufachi, Feimeu al Cotoimun, Tufachi programa meu, Lamien, Chaltumay, Feimeu, Feimeu Mleimi, Inchinmeu, Ka Mañumayu, Café, Tami, Come, Nutram Lamien. Pifa Laila Mien, Mañumayu, Tañi Lonco, Tañi Piuquemo, Montamun Cosao, Tomagen, Comer Chupapey, Tami Cosao, Ka Wichan Time, Tamun Tungu, Tufachi Plataforma Meu, Ka Tomagere, Chichantomo, Piavin, con Pulamuen, Ni Poyen Chalín, El Ventani, Puliañá, Pulamuen, Tahualmapu Meu, Mañem Clayman, también quiero decirles gracias a la gente que comenta y que nos hace pensar otras cosas, especialmente a la gente, digamos que desde otros lugares nos permite seguir alimentando este proceso de interlocución. Muchísimas gracias al espacio que están creando, Nelson, Juan Carlos, que ya hace mucho tiempo que vienen traccionando para que se conozca la historia mapuche y que claramente tienen una intención de darla a conocer con toda esa integralidad y que por eso estamos acá también, la barra Puelte, apoyando el trabajo. Y decirles nada más que ahí seguramente va a caer en la página de Historia Mapuche el link, porque el libro de País de No Me Acuerdo se puede ver, leer online, y ahí, entre otras cosas, hay un mapa para que puedan visualizar alguna de las digamos, de todos estos desplazamientos forzados que hemos vivido no solamente los mapuches, sino otros pueblos indígenas en Argentina,
Así que bueno, ahí quedará a disposición y Caquiñe Poyen Chalín, Tañi Pulamuen, Tañi Puñañá, Peu que le caía al Peu Mañana. Una cosita, Peña y Juan Carlos, antes que me cierre. Bueno, Jaime manda saludos a todos, Jaime Coloma, agradece la presencia de todos, se excusa, tiene problemas serios con el internet de la casa, de hecho está llamando a su compañía, no sé si decimos el nombre JC de la compañía. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. Mal servicio, sí. Sí, Pero mal está servicio. llamando por teléfono, está llamando por teléfono para solucionar el tema. Que nos den un auspicio, ahí sí. Claro, no, pero es que la propaganda sería mala. Bueno, dicen que no hay propaganda mala. Sí, pues dicen eso. Bueno, Chaltumay también, muchas gracias por participar en este pequeño espacio que estamos realizando acá en Gulumapu. Agradecer sus palabras, agradecer también la disposición de poder conversar estos temas y en algún futuro volver a conversar, ¿por qué no? Estamos aquí, hay que hacerlo bajo ciertos ciclos que en algún momento nos vamos a encontrar nuevamente, quizás en este espacio o quizás en otro. Así que agradecer a todos los que nos escucharon hoy día. Lamentablemente tuvimos problemas con Instagram para poder conectarnos, pero solo se solucionará la siguiente semana. Y asimismo, Jaime, ojalá que la otra semana pueda conectarse nuevamente con nosotros. Así que agradecerlos a todos y nos pasamos a la presentación del documental de Peñi Huichaqueo, que yo pensaba que era mañana, así que vamos ahí a pedirle disculpas al Peñi por no ver la presentación. ¿Cuál es la página, Nelson? Arica Nativa, acá en Facebook, así que Facebook. Yo aquí me cambio y me meto a ver el programa al tiro del Peñi. Inmediatamente. Así que muchas gracias, nos estamos viendo la otra semana. Feliz Peucayal. Peu que